El presentador de la noche en 24 horas, Xavier Fortes, ha vuelto a revolucionar las redes sociales tras haberse hecho viral en las últimas horas el siguiente extracto de su programa. Haciéndose eco de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea madrileña, en contra de la celebración de cualquier acto en conmemoración del aniversario de la muerte de Franco y la llegada de la democracia, Xavier Fortes no ha dudado en dejarla retratada y darla la siguiente lección de cultura democrática. En la Asamblea de Madrid, como es habitual, no se ha hablado de Madrid. Hoy tocaba comentar la idea del Gobierno de conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco y la reacción posterior de Díaz Ayuso, asegurando en redes que Sánchez ha enloquecido. Escuchamos a la presidenta de Madrid y al nuevo portavoz socialista que sustituye a Juan Lobato. Usted lo que pretende es convertir a Madrid en su club privado, en un escenario político de eterna confrontación con el Gobierno de España. Y lo ha vuelto a hacer esta semana, poniendo en duda la salud del presidente de España cuando decide celebrar en un acto los 50 años de libertad y de democracia. Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos, porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Vamos a ver, sube la apuesta Isabel Díaz Ayuso. Ayer decía que Sánchez estaba loco o había enloquecido. Hoy que nos ha declarado la guerra a los españoles. Y aún no ha empezado el año 2025, que es el año de celebración y conmemoración de la muerte del dictador y por lo tanto del fin o del inicio del fin de la dictadura. Pero ya Ayuso ha dicho que con esto nos quieren declarar la guerra. ¿A quién nos quiere declarar la guerra? ¿Quién no está a favor de celebrar que ha caído hace 50 años el dictador, que empezó sus primeros 6 años fusilando a 50.000 opositores? Que a veces hay que decir las cosas para que la gente las recuerda. Después de acabada la guerra que él provocó y que provocó más de 600.000 muertos, acabada la guerra, entre el 39 y el 45, cuando empiezan los juicios de Nuremberg y ve la situación complicada en Europa, deja de fusilar. Pero del 39 al 45 fusila 50.000 opositores demócratas en España. Esto es lo que se va a celebrar a partir del próximo año, 50 años de que murió ese señor que convirtió España en un inmenso cementerio y en una inmensa cárcel. Y sin embargo, parece que la reacción es decir que nos han declarado la guerra. Isabel. Ha estado aquí Cristina Olea, la corresponsal en Washington, contándonos que Trump ha ganado en gran parte por la guerra cultural, por la polarización. Esto es la guerra cultural. Esto es, a mí, Isabel Díaz Ayuso es la reina de esto y hay un dirigente del PP que una vez, hace poco, me dijo la señora Ayuso solo brilla por fricción. Es este tipo de político que solo brilla por fricción, por colisión con Pedro Sánchez. Tiene su antagonista perfecto. El día que Feijóo, o quien sea, si el PP vuelve a la Moncloa, ella dejará de brillar. Yo creo que es verdad que la fractura que pretenden es esto, es que volvamos a estar divididos en fachas y en comunistas, en rojos y en azules y en estas barbaridades que estamos escuchando que a mí de verdad que me enervan. Y lo que más me preocupa de todo esto es que haya gente joven, que yo tengo niños adolescentes que ven vídeos en TikTok, que esto que escuchamos, esa barbaridad de que la dictadura no fue una etapa oscura, sino que fue una etapa de reconstrucción, es que eso está así en las redes sociales. Es que no hemos hecho de verdad la tarea de educación en las escuelas, de contar cómo fue la guerra civil, pero no por venganza de nadie, sino porque es que hay familiares que sigue teniendo, hay gente que sigue teniendo a sus familiares en las cunetas. Es que eso todavía pasa en este país. Hay que pedir perdón por hablar de memoria democrática. Yo, de verdad... Después de lo que hemos visto en la Asamblea de Madrid sobre la decisión del Gobierno de el próximo año, lo que hizo el presidente del Gobierno, lo decía ayer también en el pleno de Moncloa, es académico y científico. O sea, un año académico y científico para hacer divulgación didáctica de lo que fue la dictadura y el final y el proceso que se abrió, y también simbólico de reclamar y reivindicar ciertos símbolos que ahora, lo decía un diputado de Vox hace unos días, que precisamente en las redes sociales, gracias a las redes sociales, hombre, se hablaba de una enciclopedia o de libros, pero de las redes sociales se sabe que la dictadura fue un proceso de progreso, de confraternidad, de amistad, de reconstrucción y de fraternidad, a fin de cuentas. Os quiero preguntar sobre eso, Gerardo. Vamos a ver,
Yo creo que en este tema no se puede ser dudoso. Es cierto que aquí hay una dictadura terrible. Nosotros vivimos una etapa final donde, bueno, recibimos una educación con una cierta represión ideológica, sexual, una serie de cosas, y una educación muy antigua, ¿no? Para los 70, que era cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿no? Yo creo que no se puede dudar de este tema. Y aquí lo más importante es cómo se plantee. Y yo creo que hay que plantear las cosas desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la reconciliación y desde el punto de vista de enterrar fracturas, de que las personas de un lado y otro que han perdido familiares, que los tienen en las cunetas, que los tienen por ahí, tengan la posibilidad de recuperarlos, de honrar a sus familiares y a sus muertos, pero también deberíamos desde ahí explicarle a la gente qué pasó ahí y qué pasó después, porque nos estamos olvidando también de la transición democrática que vino después de esa dictadura, del esfuerzo que hicieron los partidos de centro, de izquierda, la gente que vino del exilio, cómo supo reconciliarse, cómo supo abrazarse. Nosotros que éramos adolescentes, en aquel momento empezábamos nuestras carreras universitarias, vivimos unas escenas de reconciliación que fueron súper emotivas, y de aquello se hizo pues lo que es hoy la España de hoy. Entonces hay que reivindicar eso, explicar lo que ha sido el franquismo, explicarlo abiertamente desde la pedagogía y no desde la división, y que se entienda qué pasó y que se entienda que eso no puede volver a pasar. Pero explicar también todo lo que se ha hecho después, que es muy importante, supuesto, y a veces no lo ponemos en valor. Por supuesto, pero vamos a ver, dividirá quien quiera impedir que hablemos de eso. Vamos a ver. No, y hoy hemos tenido una prueba, en este espacio, que es de televisión pública, y así lo tenemos muy a gala, hacemos casi todas las semanas un ejercicio de memoria histórica, de memoria democrática, de cómo fue nuestro país y por qué estamos aquí. Que 50 años después de la muerte del dictador haya quien se oponga a que explicar a las jóvenes generaciones que no lo vivieron qué fue aquello y sobre todo cómo salimos de aquello, sí, es algo que honestamente a mí no me entra en la cabeza, Pedro. Es que es indudable que el franquismo fue una dictadura, duró 36 años y hubo, como tú decías, sobre todo en los años de la posguerra, una represión brutal, y también es verdad que la muerte de Franco posibilitó la vuelta a la democracia en nuestro país. Pero yo creo que al gobierno le ha faltado pedagogía y voy a explicar por qué. Yo no estoy en contra de lo que está haciendo el gobierno, pero es que, y lo estaba apuntando muy bien Gerardo, es que la muerte de Franco no trajo la democracia. Claro. Digo porque yo lo viví, claro. Yo tenía 20 años y es más bien al contrario. La muerte de Franco trajo la perpetuación de la dictadura, claro. Desde el 20 de noviembre hasta el 5 de julio, claro. En ese intervalo, Arias es el presidente del gobierno. Correcto. Y yo, que estaba estudiando en París y compraba todos los días Le Monde y hablaba con mi familia en España, estaba desolado porque pensaba que la dictadura iba a durar 30 años más. Lo que trajo la democracia a España fue la transición. Sí, fue la ley de reforma democrática, la legalización del Partido Comunista y las elecciones. Vamos a discrepar un poquito. La transición no se puede producir hasta que muera el dictador. Claro, claro. Vamos a ver. Si solo una cosa, si Franco muere el 20 de noviembre del 75 y el 13 de junio del 77 se puede presentar hasta el Partido Comunista a las elecciones, algo ha pasado en este país. Y en este país lo fundamental es que muera el dictador que ha estado 40 años en el poder. Yo creo que lo que se quiere celebrar es enseñar a las nuevas generaciones que están algunas reivindicando por las redes sociales la dictadura, como se está viendo, qué fue aquel periodo de horror y de error, y cómo se abre a partir de ahí, en un periodo de tiempo de apenas año y medio, que no es nada comparado con los 40 años de dictadura, un proceso de democracia que permite acabar con la Secretaría General del Movimiento, civilizar de alguna manera los ministerios militares, legalizar los partidos políticos, un referéndum de reforma democrática y por fin que hasta el Partido Comunista, que era el logro de la dictadura, se pudiera presentar a las elecciones. Sí, pero quiero decir que lo que entiendo, si es así, si entiendo que si es así, es algo que nos debe unir a todos, es decir, explicar, ahora que hay dudas en algunas generaciones, lo que fueron esos 40 años y el periodo de 2-3 años que permite iniciar a hablar la dictadura, yo no le veo ningún problema. Creo que sabe que el problema es de dónde pones el énfasis. Sí. Claro. O sea, ese es el problema. O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. Todos. Efectivamente,
creo que todos, en un año y medio, España pasó de una dictadura a una democracia. Las elecciones de junio del 77, después de la legalización del Partido Comunista. Es como tú lo has contado. Eso es una verdad histórica. Lo que pasa es que el gobierno pone el énfasis en la muerte de Franco. Y es que el rey juró en las cortes franquistas y fue Rodríguez Valcárcel, que era un falangista, quien le tomó juramento. Y el presidente del gobierno fue Arias. Por lo tanto, o sea, es verdad lo que tú has dicho, y lo he empezado diciendo yo, que la muerte de Franco es la que abre el proceso. Pero realmente lo que deberíamos celebrar, más que la muerte de Franco, yo creo que es la transición. Pero después lo podemos celebrar. Bueno. Digo, hablas de Rodríguez Valcárcel. No voy a entrar. Yo quiero decir una cosa. No, Gerardo, no. Pero el presentador tiene un privilegio. Yo no, que de vez en cuando entrar en debates como estos históricos. Es cierto que Rodríguez Valcárcel, que dice desde la emoción el recuerdo a Franco cuando toma juramento a Juan Carlos. Pero dura 3 días. A los pocos días de la muerte de Franco, ¿quién es el presidente de las Cortes? Torcuato Fernández Miranda. Cierto. De todo eso tiene que hablarse el próximo año. Claro. Sí, pero, tras la muerte de Franco, fue fundamental el presidente del Consejo del Reino y el presidente de las Cortes. Él va de la ley a la ley para desmontar la dictadura. Yo creo que ese es igual que la transición empieza a estudiarse tras la muerte de Carrero Blanco. Hay cosas que son perchas. Pero estamos de acuerdo en eso. Pero estamos haciendo como antes, que todos tenemos, como era lo que has dicho, lo de la verdad, y también tienen la verdad, ¿no? Estamos diciendo en el fondo casi todos lo mismo. Lo que pasa que, y ahí me uno un poco a lo que te apuntaba también Pedro, ante la falta de pedagogía del gobierno y también a que lo han puesto se lo han puesto, como se suele decir en política, votando al Partido Popular, porque el Partido Popular consiguió asentar la idea de que cuando el gobierno, o más bien cuando Pedro Sánchez está en horas bajas, saca cualquier tema de Franco, pone sobre la mesa, y ahora lo ha hecho el Ejecutivo. Le ha faltado explicar bien toda la situación, porque han puesto más el énfasis en la muerte del dictador más que en la democracia que llegó. Con esos inicios. Yo creo que sí, pero a la hora de la propia explicación durante su intervención de 15 minutos del otro día, se ponía sobre la mesa. Y eso hay que unirlo también a que estamos en un momento en el que va lo que decíamos antes también, un poco de lo de la brocha gorda, porque decías tú, Isabel Díaz Ayuso, ¿de qué es lo que ha hablado? Dice que ha decidido quemar las calles, acusaba al presidente del gobierno de estar en las últimas y que ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos minoritarios. Son palabras muy gruesas a raíz de esta situación. Nos hace falta tanta historia, que hay que celebrar el próximo año. Y cuando venga el 76 habrá que conmemorar la ley de referéndum. Y cuando venga el 77 habrá que celebrar las primeras elecciones democráticas en 40 años. Y cuando venga el 78 habrá que celebrar la Constitución. Quiero decir que no es incompatible hacer un gran proceso didáctico que la sociedad demanda por lo que estamos viendo, de lo que fue el franquismo y lo que se abre, y en los años siguientes seguir celebrando 50 años de las primeras elecciones democráticas y 50 años de la Constitución a la que yo siempre reivindico.